Entonces vamos a arrancar un poco pues con la idea del día de hoy. No sé si recuerdan que como en el cronograma que habíamos definido, se tenía como establecido que hoy íbamos a trabajar con el manejo de sesiones, ¿sí? El manejo de sesiones es algo muy importante que tienen todas las aplicaciones, puede que se implementen de diversas maneras, pero es algo muy importante porque es la manera en la que se identifica al usuario dentro de la aplicación, ¿sí? Si ustedes recuerdan, dentro de la base de datos se puede o se debería más bien hacer énfasis en el tema de la llave primaria para identificar a un registro único dentro de una tabla. Sin embargo, dentro de la aplicación, pues hay que manejar algo que se denominan sesiones y vamos a trabajar un poco hoy con esa parte. Entonces, antes de empezar, me gustaría saber de pronto cómo vamos hasta el momento. Recordemos que son 5 sesiones que se habían definido inicialmente, de las cuales hoy sería la cuarta. Entonces, estamos ya muy cerca de terminar. La idea es que ustedes compartan sus opiniones acerca de cómo vamos hasta el momento y de paso les cuento que hoy la idea es trabajar una metodología distinta, ¿sí? La idea es que hoy ustedes van a hacer lo del manejo de sesiones. Yo les voy a ir apoyando, pero la idea es que alguno de ustedes comparta la pantalla y digamos que hagamos el trabajo que tengo planeado con ayuda de ustedes, ¿sí? Que no sea como yo vengo y presento y les explico el código, sino que de pronto tratemos de que ustedes mismos lo ejecuten y entre todos vamos resolviendo las dudas, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea. Obviamente les voy a mostrar antes de arrancar cuál es como la idea en general para que vayamos discutiendo un poco sobre eso. Entonces, antes de empezar, me gustaría de pronto escucharlos cómo vamos hasta ahorita. Hay dudas en general. Hoy sí o sí vamos a sacarle tiempo para lo de GitHub, que sé que algunas personas están interesadas en lo de Git y GitHub, entonces hoy vamos a sacar un tiempito para eso y en el próximo encuentro lo que haríamos sería trabajar con el consumo de las APIs y creo que nos da el tiempo para manejar lo de los reportes en PDF, en gráficas, juntarlo con lo de las APIs, entonces creo que nos da el tiempo y nos ajustamos muy bien a lo que teníamos inicialmente. Entonces nada muchachos, los escucho. Quiero recibir un poco de retroalimentación, a ver cómo vamos hasta ahorita y una vez, quién va a ser la persona pues que se aventure un poco a decir, bueno, yo comparto la pantalla y entre todos la idea es que esto sea muy colaborativo, entre todos, mientras vamos ahí haciendo, le vamos aportando al compañero acerca de cómo es que se va a hacer lo que ya les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, nada, muchachos, los escucho. ¿Cómo vamos hasta ahorita? La idea es que sea voluntario, ¿no? Bueno, por aquí ya Manuela nos está diciendo que le ha gustado bastante. No sé si Manuela, si de pronto quieras ampliar un poquito. Listo, no, qué bueno, esa es la idea, ¿sí? O sea, como yo les he dicho acá, o sea, esto es un mundo muy grande y lo que yo les estoy dando es algo muy, muy pequeño y muy básico, pero que ustedes ya se les abran pues como las posibilidades, ¿sí? Aprovecho también para contarles que voy a estar subiendo un material muy parecido a lo que estamos haciendo aquí, pero lo voy a grabar en mi canal de YouTube y la diferencia es que vamos a usar unas tecnologías diferentes. No vamos a usar PHP, sino que vamos a usar Node.js, que es una tecnología alternativa a PHP que viene tomando mucha fuerza, ¿sí? Y también vamos a complementar el lado del frontend con Angular, que es un framework de JavaScript. Entonces ahí quizás el nivel sea un poco más alto, pero seguro que vamos a aprender mucho. Entonces aprovecho ahí como para compartirles mi canal en YouTube, ¿sí? Todavía no he subido el material, yo creo que este fin de semana estaré terminando la edición de algunos videos y estaré subiendo ahí a este mi canal, pues ese material. Entonces, pues los que quieran se pueden suscribir y ahí les irá, ahí en la sesión de los videos irán llegando pues ese material que vaya subiendo. Todavía no lo he subido, pues por ahora solo van a encontrar música, pero esa es la idea. Bueno, entonces alguien más que quiera dar algún aporte, o sea, muchachos, están muy callados y la idea de estos espacios es que traten de hablar más, ¿sí? O sea, porque digamos que hay veces uno como que
no sabe si les está gustando, si están entendiendo o no. Entonces la idea es que activen el micrófono y me hagan saber cómo vamos hasta el momento, ¿sí? Si alguien dice, no, vea, por ejemplo, a mí no me gusta esa temática que va a usar hoy, podemos discutir y miramos de qué alternativa podríamos trabajar, pero pues sí necesito un poco más de participación. ¿Listo? Entonces, ¿alguien más tiene algún otro comentario? ¿Qué les ha parecido hasta ahorita? ¿Si están entendiendo? ¿Cómo se asume el silencio? Mejor dicho, porque es que es complejo, ¿sí? Cuando de pronto no hay como mucha respuesta, muchachos. Entonces, sí es importante para mí saber cómo vamos hasta ahorita. Listo, bueno, Nicolás dice que le parece muy bien, que le gustaría compartir la pantalla, pero no tengo el PC. Listo, bueno, entonces, o sea, la idea es que de verdad no lo haga yo, ¿sí? Pues porque ayer me gasté más o menos como una hora. Listo. Gracias, Nicolás. Ayer me gasté más o menos como una hora haciendo la preparación de esto, pero entonces no importa si nos gastamos más o menos tiempo. Lo que realmente quiero es que alguno de ustedes se dé a la tarea de compartir la pantalla o si quieren varios, ¿sí? No hay ningún inconveniente. La idea es que sea algo diferente, ¿sí? Entonces, volviendo pues como a esa pregunta, ¿quién quiere compartir la pantalla? O sea, de las 21 personas que hay aquí en este momento, pues yo creo que alguna sí debe tener como el material disponible, o sea, el equipo, el editor de código. Entonces, ¿quién se aventura un poco? Como le digo, o sea, la idea es, primero les voy entonces a mostrar qué es lo que vamos a hacer, a ver si de pronto se motivan un poquito más y empiezan a hablar. Listo. Entonces voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar cuál es la idea. Listo. Me confirman si ya se ve la pantalla, por favor. Ya se ve. Listo. Bueno, entonces, como yo les decía, el manejo de sesiones típicamente se trabaja por medio de un login. Existen muchas maneras de implementar un login, ¿sí? Muchas estrategias, por medio de usuario y contraseña, por medio de correo y contraseña, por debajo eso puede estar asociado con un token. Aquí lo vamos a hacer de la manera más simple posible, ¿sí? O por lo menos como yo lo considero. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Que inicialmente se genere este formulario, ¿sí? Yo creo que aquí ya con lo que hemos visto nos va a quedar muy fácil y no nos vamos a demorar mucho generando este formulario porque como ustedes saben, pues Bootstrap, esto para serles sincero, me demoré como 2 minutos adaptándolo porque lo tomé desde Bootstrap, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes ahí y la persona que comparta pantalla nos deje ver cómo va a trabajar ese formulario. Entonces voy a iniciar sesión, ¿sí? Voy a iniciar sesión primero con mi correo institucional, coloco la contraseña y le doy Enter. Entonces, bueno, esto está realmente feo, pero pues como yo les digo, la idea es como que entendamos el concepto. Entonces, recuerdan que esto fue algo que trabajamos la semana anterior, ¿sí? De hecho, había quedado algo pendiente acerca del actualizar usando Ajax. Ya miraremos si alguien lo trabajó. Pero entonces, la idea un poco de lo que tenemos es que, miren la URL que yo tengo, ¿sí? Está apuntando al localhost, al proyecto y al archivo. En este caso, el archivo que contiene estos botones o estos enlaces es el archivo CRUD, ¿sí? Entonces, miren que aquí ya se me genera un mensaje personalizado que dice, actualmente el usuario con el documento número está online, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo dentro de mi registro, cuando me registré, digité este dato como mi cédula o como mi documento de identidad. ¿Qué pasa si yo vengo, abro una nueva pestaña en incógnito y voy y pego esa misma URL? ¿A dónde me tiene que redireccionar? Me tiene que redireccionar al login. ¿Por qué? Porque esta sesión que tenemos abierta, que tiene asociado este número de identificación, está asociado es a esta sesión como tal del navegador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy cerrar sesión? Pues desde luego que esto me debería mandar nuevamente al login y se cerró la sesión, ¿sí? ¿Qué pasa si yo vengo aquí sobre esta misma sesión y le doy nuevamente Enter? Él dice, la sesión ya fue cerrada, entonces usted debe iniciar sesión nuevamente, ¿sí? Voy a hacer una pequeña prueba, ¿sí? Vuelvo a iniciar con este
con este correo, con el institucional, y por acá en incógnito voy a iniciar con mi correo personal, ¿sí? Y les voy a mostrar un poco lo que sucede, ¿sí? Coloco la contraseña y miren que él ya tiene, ese usuario que se registró tiene otro documento diferente al que tenemos acá. Miren que es la misma vista, el mismo mensaje personalizado, pero lo que cambia es el documento de identidad. Con este documento de identidad nosotros podríamos generar un mensaje más personalizado. Por ejemplo, mostrarle el nombre de la persona. Pero miren que esto lo que me permite es identificar de manera única a una persona dentro de la aplicación. Y eso siempre ocurre en todas las aplicaciones web. Por ejemplo, en el CIA, cuando nosotros ingresamos el usuario y la contraseña, el CIA ya sabe que cuando yo ingreso se está haciendo referencia al estudiante Albeiro Montes, ¿cierto? Cuando cada uno de ustedes ingresa, el CIA hace referencia a cada uno de ustedes. Internamente no sé qué estrategia estarán usando, pero la lógica va a seguir siendo la misma, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea del día de hoy, que veamos cómo se trabaja con este manejo de sesiones, con ese iniciar sesión y con este cerrar sesión. Entonces, ya después de haber visto un poco esta parte, me gustaría saber entonces quién va a ser la persona que se va a aventurar un poco a compartir la pantalla y entre todos, como le digo, lo vamos trabajando, ¿sí? Me gustaría entonces ahora sí pronto escucharlos, si hay alguna duda con respecto a lo que vamos a trabajar. Muchachos, ¿ustedes sí me están escuchando? Sí, Albeiro, se está escuchando. Bueno, muchachos, pues realmente me deja un poco inquieto, pues que no tengo participación. O sea, recuerden que esto no es una clase magistral, ¿sí? La idea es que tratemos de hacer estos espacios de una manera diferente, ¿sí? O sea, yo no vengo a darles una clase porque, pues, de hecho, yo ni siquiera soy profesor. Digamos que trato de hacer un esfuerzo para que salga lo mejor posible, pero sí necesito más participación, muchachos. O sea, veo que no estamos como participando activamente y en este espacio eso es muy importante. Entonces, insisto, o sea, ¿qué les parece lo que vamos a hacer? O de pronto no les parece de interés, porque puede ser, o sea, realmente en este momento estoy como sin saber muy bien qué hacer. Bueno, por aquí Leandro dice que él comparte la pantalla. Listo, Leandro. Me parece muy bien, muchas gracias. Entre todos lo vamos a hacer. No sé los demás qué piensan, ¿sí? Ya tengo una respuesta de Leandro. Las otras personas, los otros compañeros que opinan, de pronto de pronto no es de interés para ustedes o sí les interesa, pero pues, insisto, un poquito más de participación, muchachos, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Les parece interesante? O si quieren, miramos alguna otra cosa, no sé. Bueno, Manuela dice que está chévere. Esto es algo muy valioso, ¿verdad? Que es algo que uno no lo ve así, pero necesitamos sí o sí. Esto es fundamental en todas las aplicaciones, o sea, es obligatorio, ¿sí? Imagínense ustedes entrando al CIA y que el CIA no sepa quién está entrando y quién está haciendo transacciones en el sistema. Entonces, muy importante. Bueno, gracias a todos por la respuesta. Nuevamente insisto, muchachos, qué pena de pronto ahí como insistir en eso, pero es importante pues como la participación de todos. Entonces, alguien me podría decir así en palabras, o sea, ni siquiera en código, sino así como verbalmente, así charladito, ¿cuál es la idea de este manejo de sesión? ¿Cómo cree que debería hacerse? ¿Sí? O sea, usando un poco lo que ya sabemos, o al menos lo que hemos ido adquiriendo con el paso de estas semanas, alguien podría decir, no, mire, yo lo que creo que toca hacer es hacer esto, y luego esto, y luego esto. Insisto, en palabras, ni siquiera en código, ¿sí? Así, alguien pues que se aventure de pronto a decirme cómo podríamos implementar ese manejo de sesiones. Alguien que diga, no, vea, yo tengo esta idea, creo que se podría hacer de esta y esta manera, ¿sí? Para ver si de pronto sí quedó claro qué es lo que debemos hacer y ver si de pronto cambiamos la estrategia un poco de lo que se va a hacer el día de hoy.
Nadie se atreve, o sea, Vero, qué pena. sí, adelante, Jorge. Personalmente yo inicié hasta hoy, por eso estaría como algo perdido, pues tengo más o menos la idea de cómo se manejaría ese login, entonces pues diré algo desde la concepción que yo tengo, pero pues no sé si de pronto en las anteriores sesiones manejaron pues algo como diferente, ¿no? Pues Listo, no, adelante, me parece bien. lo A que ver, más o menos tengo yo en mi mente como concepción de login, pues es aparte de todo el diseño front, creo que esta parte está muy ligada a la base de datos porque es la que va a permitir que ese usuario sea totalmente único y uno pueda de una u otra manera poder llamarlo para que pues, nos muestre ese ID, que sea esa llave primaria única de cada usuario y no tengamos como ese disparate ahí armando el login como tal. listo, bueno, eso que menciona Jorge, muchas gracias. Es cierto, sí, miren que en dónde van a estar almacenados los usuarios con las contraseñas, con cada uno de los datos que tenga un usuario. Pues desde luego que eso va a estar almacenado en la base de datos, ¿sí? No tendría sentido que cuando se apague el computador, pues esos datos se pierdan, ¿sí? Ese no es el objetivo. Y de hecho es el objetivo principal de una base de datos, almacenar los registros. Entonces, se tocó ahí un tema muy importante y es la base de datos. Lo primero que hay que hacer es almacenar esos registros en la base de datos. Entonces, no sé si por aquí tenemos a Leandro, si mal no recuerdo, fue la persona que dijo que él quería compartir la pantalla. No sé si está por acá y si quiere entonces arrancamos de una vez. ¿Está por acá Leandro? Listo, ya apareció. Muchas gracias. Listo, de una. Bueno, entonces, voy a explicar así de manera leve y rápida cuál es el objetivo, ¿sí? O sea, como lo mencionó Jorge, nosotros tenemos que acceder a la base de datos. ¿Para qué? Para saber si las credenciales con las que estamos intentando acceder están o no dentro de la base de datos. Si esas credenciales están dentro de la base de datos, quiere decir que el usuario pertenece al sistema. Si no están dentro de la base de datos, pues entonces habría que pensar en algún mensaje con una validación. Recuerden que por allá en el segundo encuentro vimos algo del tema de validaciones, desde el front y desde el backend. Aquí no nos vamos a concentrar en hacer eso, pero recuerden que eso siempre hay que hacerlo, ¿sí? Y más en este tema de validaciones, porque ya es un tema muy desde la parte de seguridad y eso es algo muy importante. Imagínense ustedes que yo coloque ahí cualquier dato en el CIA y que resulte ingresando, pues eso digamos que no tendría mucho sentido, atentaría contra la consistencia del sistema. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿sí? Necesitamos sí o sí la base de datos. En términos generales, necesitamos lo siguiente. Primero, un pequeño formulario para registrar a nuestros usuarios. ¿Y por qué? Porque ahí les quiero mostrar algo de la encriptación de la contraseña, ¿sí? HTML5 ya provee una forma de encriptar la contraseña, es realmente muy sencilla, pero entonces eso va a permitir que cuando el administrador de la base de datos entra en la tabla, pues no vea de manera explícita qué contraseña puse yo, ¿sí? Va a haber un montón de caracteres que se encriptan por medio de un algoritmo de encriptación, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, un formulario de registro. Cuando el usuario se registre con su usuario y su contraseña y todo eso esté validado, entonces ahí sí ya podríamos pensar en que va a la vista de login, donde coloca el correo y su contraseña. ¿Qué pasa inmediatamente después de que el usuario le da clic ahí? Lo que tenemos que hacer es capturar esos datos e ir a comparar esos datos que me llegan por medio del formulario e ir a chocarlos con la base de datos. Entonces, comparamos lo que el usuario ingresa por teclado con lo que tenemos en la base de datos. Entonces decimos, esto que el usuario ingresa coincide con lo que el usuario tiene en la base de datos. Si eso coincide, entonces inmediatamente le asignamos por medio de una variable que ya vamos a ver de qué manera se implementa, le asignamos una sesión. Le asignamos una sesión a ese usuario en particular.
Si esos datos por algún motivo no se cumplen, pues entonces simplemente lo redireccionamos y le podríamos mandar un mensaje de usuario, contraseña inválida, bueno, cualquier validación, ¿cierto? Listo, pero entonces, repito, cuando los datos que ingresa el usuario por teclado son los mismos a los que están dentro de la base de datos, entonces debemos asignarle una variable de sesión global, ¿sí? Y lo redireccionamos. Y esa variable de sesión va a estar almacenada y va a estar ahí en constante funcionamiento mientras que el usuario esté usando la sesión. ¿Qué pasa cuando el usuario le da clic en cerrar sesión? Pues simplemente eliminamos esa variable y por eso y redireccionamos al usuario a la vista de login y eso es todo, ¿sí? ¿Queda entendido así de grandes rasgos qué es lo que debemos hacer? ¿Alguien entendió qué debemos hacer? ¿Quién entendió a grandes rasgos cuál es el objetivo? Listo. Jorge dice que sí. Nicolás también. Insisto, o sea, habrán muchas formas de hacer esto. Esta es una que nos podría permitir ejecutar esa parte del inicio de sesión. Listo. Bueno, entonces, listo. Entonces, la persona que está ahí compartiendo, Leandro, ahí la idea sería un poco pues como abrir el editor, obviamente activar el SAMP con el servicio de Apache y con el servicio de Postgres para que, bueno, digamos que aquí hay que hacer claridad en que pues ya tenemos que tener el tema del archivo pues de la conexión a la base de datos, ya tenemos que tener una base de datos creada, ¿sí? Para que no tengamos ningún inconveniente y si no, pues lo hacemos rápidamente, la idea es que no le invertamos mucho tiempo a esa parte. Por el PGAdmin, abrámoslo desde el PGAdmin. Pero, o sea, es decir, si déle clic ahí donde dice Start MySQL, pero no sé si usted hizo la configuración para que por defecto no sea MySQL, sino que sea Postgres. No me acuerdo. Bueno, eso fue algo que hicimos creo que en el segundo encuentro y con toda seguridad para el tercero que fue la semana anterior si necesitamos eso. No, entonces, bueno, como le digo, active la opción en el SAMP, active la opción que dice MySQL, del Start ahí y vamos entonces a buscar en la barra de búsqueda de Windows, vamos a buscar PGAdmin, no Postgres, sino PGAdmin, que es eso, bueno, usted tiene el 4. Listo. Ya con eso ya podríamos pensar en que ya tenemos el servicio activo. Entonces ahora sí desde el navegador podríamos darle un localhost y lo redireccionamos, lo apuntamos a la carpeta del proyecto. Localhost / y bueno, no sé cómo le puso usted al proyecto que hemos ido trabajando. Este es el que veníamos trabajando, pero pues es el de formulario. Listo. Ese fue el que trabajamos con el tema de las validaciones. El que vamos a trabajar el día de hoy no existe, ¿sí? Entonces la idea es que se abra el editor de código y lo empecemos a hacer desde cero. O sea, hoy quise cambiar un poquito la metodología, no tanto como que yo venga a explicarles, sino que lo hagamos aquí entre todos. Entonces, ¿usted cómo iniciaría a hacer ese login? Por ejemplo, si yo le digo, haga un login, ¿cómo empezaría usted? Haciendo uso de los pequeños trucos que les he mencionado con respecto a Bootstrap. Por ejemplo, ese que yo vi, perdón, aquí Nicolás me pregunta, asumiendo que ya está en la base de datos, insisto, la base de datos hay que crearla, ¿sí? Y vamos a crear una tabla para el registro de usuario, ¿sí? Sino que es que, como al compañero todavía no le ha abierto pues el motor, vamos a esperar un poco. Es que ese PGAdmin 4 es muy lento. Por eso yo les decía que empezáramos con el PGAdmin 3. Sí, no, o sea, lo de la base de datos ya lo vamos a hacer. Eso no se demora nada. Realmente es una sola tabla que vamos a usar para que se entienda como tal el concepto, ¿sí? Entonces,
Mientras se abre ahí el PGAdmin, podemos abrir el editor de código, el Visual Studio Code, y podemos empezar a hacer ese login que yo les mostré inicialmente, ¿sí? Entonces ahí la idea sería crear muy bien un nuevo archivo dentro de esa carpeta del proyecto. Entonces ahí vamos a crear un formulario, ¿sí? Insisto, busquemos algo que ya esté listo en internet para que nos rinda. Vamos a Google y colocamos, incluso ese que yo usé me pareció más bonito de lo que de pronto nos proporciona Bootstrap. Si quiere, váyase a Google, no como tal a Bootstrap, no a la documentación oficial, sino que coloque ahí login Bootstrap. Creo que así lo puse yo. Entonces, él ahí nos va a arrojar, creo que fue en ese primer sitio, y realmente lo que hay que cambiar es muy poco. Miren, ese que está ahí, ese segundo, pues fue el que ustedes acabaron de ver, ese fue el mismo que yo tomé, y yo no me tuve que preocupar por hacer nada de eso, porque pues, ¿cuánto me demoro haciendo yo eso con CSS? Me demoro un montón de tiempo, y casi que con toda seguridad no me va a quedar igual de bonito a ese. Entonces, bueno, ahí la idea es que usemos cualquiera, podría ser ese mismo, ¿sí? Entonces miren que él ahí nos provee una vista previa, y la idea es que usemos el CSS y el HTML que nos proporcionan ahí. Ahí la idea es copiar y pegar ese código y nos llevamos eso a nuestro editor de código. Entonces ahí dentro del archivo que acabamos de crear, muy bien, y lo guardamos. Vamos a darle un control S. Bueno, creo que si le damos cerrar, inmediatamente nos pide que lo guardemos. Entonces ahí dentro de la carpeta, listo, entonces ahí lo guardamos con la extensión punto. Ahí podría ser, esperen un momento, ahí podría ser HTML, sí. Pero pues por convención vamos a trabajarlo todo con punto PHP, ¿sí? Listo. Bueno, entonces vamos a darle ahí eso, muy bien. Entonces miren qué nos falta ahí para tener ese... Ah, bueno, ahí nos faltó algo muy importante, es que yo no había visto, él no me generó la estructura del HTML. ¿Podría volverse, por favor, al navegador, Leandro? No, es que veo que él no me generó como la estructura de la maqueta básica del HTML, el head, el encabezado y todo lo demás. Se me hace raro. No. Seguro fue que cuando yo lo copié, yo lo completé. Sí, porque, no, e incluso, no, hagamos una cosa. Vaya avanzando, copiando y pegando los estilos. No, mejor aún. Ya le voy a subir este script a la carpeta que tenemos en el Drive, ¿sí? Para que no nos pongamos ahí como a completar eso manualmente. Ustedes ya entienden a grandes rasgos cuál es la idea de la maquetación, ¿sí? O sea, completar con la estructura que tiene el HTML lo que nos falta, ¿sí? Alguien, porfa, tiene acceso ahí rápidamente a la carpeta, a la del Drive. A mí siempre se me pierde esa carpeta. Si alguien tiene el enlace, le agradezco que lo comparta por acá. Y una vez copiamos ese script porque, sí, no había visto que no estaba completo. Si alguien tiene la carpeta, yo aquí la estoy buscando también. Listo, ya por acá lo encontré. Listo, gracias. Listo, entonces ahí donde dice código fuente, ahí voy a subir en un bloc de notas, voy a subir esa parte del código. Entonces la idea simplemente es que lo copie y lo pegue, ¿sí? Nada más, no hay que hacer nada más con eso. Y más tarde miramos cómo hacemos todo esto desde Git, ¿sí? Para que no tengamos que estar trabajando de esta forma así por Drive, pues que eso no es. Listo, entonces ahí donde dice GEA, no es ese, perdón, no es ese. Ese TXT. Entonces la idea es, yo creo que le toca descargarlo, no sé si le de copiar. Sí, listo. Miren que ahí yo dejé todo eso junto, ¿sí? Dejé los estilos en la misma hoja del formulario de HTML, digamos que eso no es una muy buena práctica, ¿sí? Pero más por temas pues de simplicidad.
Ya ustedes ya saben cuál es la idea, que eso hay que separarlo y demás. Listo, entonces vamos a darle un guardar a eso y vamos a ir abriendo ese archivo en el navegador, ¿sí? Ese index.php. Listo, muy bien, hay que ir a buscar la carpeta en particular. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, no hay problema. Listo, bueno, ahí ya se generó el formulario de login, ¿sí? Miren que es básicamente lo mismo que yo tenía. De pronto hay que pensar en cambiar algunas cosas, pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora, ¿sí? Como para que nos rinda un poco en lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, ¿quién me dice que hay que cambiarle a ese código que tiene Leandro ahí? O si el mismo Leandro de pronto ya ha caído en cuenta que hay que ir a editarle a ese código. Para todos está claro cómo llegamos a este login. ¿O alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Listo, gracias Paulina, ya dice que está claro. Los demás, Todo claro. listo. Bueno, entonces, ¿quién me dice que hay que cambiarle a ese código o que hay que ir a editar en ese código? Listo, Nicolás dice, trabajar el formulario para cifrarlo y conectarlo. Recuerden que yo les dije, bueno, ese es otro tema. Primero esta pregunta. Nicolás dice, trabajar el formulario para cifrarlo y conectarlo. Bueno, va un poquito enfocada a la respuesta que quisiera recibir. ¿Alguien más tiene idea de qué cosa hay que cambiarle a ese formulario o qué cosa hay que ir a editarle o qué cosa hay que ir a crear? O sea, para que eso nos funcione hay que ir a cambiar algo muy importante. Pues no estoy seguro, Bootstrap no lo he trabajado, no sé si los botones del login están funcionales. Listo, bueno, eso se acerca también a como a la respuesta que quisiera recibir. Por aquí nos preguntan que si podemos ver el código fuente, Leandro. Entonces, porfa, vamos al editor. Listo. Recuerden que en todo formulario hay algo muy, muy básico. Ahí podríamos pensar en que esos scripts deberían ir en otro lado, pero insisto, eso vamos a dejarlo así por ahora. Recuerden que en todo formulario hay tres cosas muy importantes que la vimos de manera dinámica con JavaScript, pero en este caso yo lo hice como que lo que me da en el código por medio del HTML, y es el action del formulario, ¿sí? El método y el botón de Submit, ¿sí? Esas tres cosas en el código que tiene Leandro todavía no existen. Por ejemplo, si Leandro le da clic si él llena el formulario y le da clic ahí donde dice iniciar sesión, van a ver lo que va a suceder. Coloque ahí cualquier dato, un correo ahí puede ser inventado, porque pues eso no está validado. Listo, van a ver qué pasó ahí. Él dice, yo no sé, miren la URL, dice, yo no sé qué significa inicio sesión.php. Me devolvió un error 404 porque no lo encontró. Y eso es porque no hemos creado ese script. Entonces, ahí en ese inicio sesión.php es donde nosotros vamos a recibir por medio del método post los datos que el usuario ingresó por medio del teclado, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a hacer eso. Habría otra cosa que nos toca hacer. También voy a compartir ese código, que es algo que ya hemos visto aquí, y es cómo hacemos para crear ese formulario de registro, ¿sí? O sea, las personas en algún momento van a tener que registrarse en la aplicación y ahí es donde viene lo de la encriptación de la contraseña, ¿sí? Entonces, mientras ustedes van mirando ahí ese código, lo van entendiendo un poquito, yo ya mismo los voy a subir en otro archivo TXT, voy a subir el formulario correspondiente a el de registro, para que las personas se registren con un usuario y una contraseña y un correo electrónico. ¿Listo? Y básicamente esto sigue la misma lógica del formulario.
formulario de, de login, solo que tiene más campos. Y también recuerden, muchachos, que debería ser validado por medio del JavaScript y por medio del backend. Yo hago mucho énfasis en eso porque ahí la validación que eso tiene es mínima. Listo, Leandro, ya está en el Drive ese archivo, el de registro. Entonces, denle ahí por favor F5. Listo, ese script es el que me va a permitir, ese archivito es el que me va a permitir generar un formulario para que las personas se registren, ¿sí? Como cuando usted crea una cuenta en Facebook, algo así, ¿sí? Como esa misma lógica. Entonces, nuevamente creamos otro archivo y, bueno, no sé qué nombre le vaya a dar usted ahí. Listo, ahí la idea sería como, no sé, registro, registrarse, algo así por el estilo. Insisto que, pues, el código, si quieren, ahorita lo compartimos. Bueno, pero eso, usted ahí lo guardó como no era. No sé si ya me lo está interpretando. Yo creo que no me interpreta ese cambio así. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer es crear otro archivo y guardarlo desde aquí, desde el editor. Vamos a ver si así sí lo permite. Listo, ahí ya lo interpretó. Bien, entonces ese otro sí lo podemos eliminar. Listo, bien. Entonces, ya tenemos el formulario de login y el formulario de registro. ¿Qué nos toca hacer? Enlazar esos dos formularios. Entonces, en el formulario de login, que en este caso Leandro le puso index, ahí hay una opción que dice registrarse. Y ese enlace que parece un botón, pero en realidad miren que parece un botón por la clase BTN de Bootstrap. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, ahí en el href, lo debemos redireccionar a formulario registro.php. ¿Y por qué hay que poner? Ah, no, usted tiene ahí el htaccess, ¿cierto? No sé si ahí mismo dentro de esa carpeta donde está trabajando tiene el archivo htaccess. Si tiene ese archivo htaccess, no hay que ponerle la extensión .php. Si no tiene ese archivo, entonces sí es necesario. No sé, en esta carpeta. No está. Entonces, si quiere, tráigaselo de donde estaba inicialmente. Este. Sí, ese primer archivo. Eso es lo que me permite es como manejar un poco el tema de web semántica para que yo no tenga que poner como la extensión de cada archivo. Entonces ahí lo vamos a redireccionar es al archivo que se llama formulario registro. Eso, de una vez trabajar sobre la carpeta como tal. Listo, entonces ahí Listo. habría que hacer ese cambio en el botón, que en realidad es un enlace, en el botón, eso, muy bien, ahí. Entonces ahí en el href, todos están entendiendo esto. O sea, insisto, si hay alguien que me entiende, de una. Es con... Así como está, mire que él ya tiene una estructura definida y lo único que usted tiene que cambiar es el nombre del archivo. En lugar de darle registrarse, escriba formulario-registro. Listo. Entonces, vamos, a mí me gusta mucho ir guardando, ir probando que lo que vaya haciendo, pues esté correcto. Entonces, vamos nuevamente al navegador y vamos a probar si ese enlace que hicimos entre los dos formularios si está sirviendo. Listo, entonces vamos a darle atrás y vamos a ver si eso sí me redirecciona al de... es que déjeme ver el editor de código. Espere, que creo que aquí era solo MySQL, ¿cierto? No. De hecho, el Las Apache es dos. obligatorio. Sí, tienen que Algo. ser las dos. No, yo creo saber qué fue lo que pasó. Es que no sé si él me agarra esos cambios. Mire que usted tiene como uno abierto en el editor y otro dentro de la carpeta.
yo por lo general cuando me cambio así como de ambiente de trabajo, yo lo que hago es reiniciar el editor de código. Pero yo veo que ahí está bien. De hecho, no, creo que usted le quitó las comillas, Leandro. No las Así. estoy viendo. Listo, eso. Démosle otra vez guardar y vamos a mirar otra vez. Listo. Ese fue el mega formulario que yo me inventé para registrar a los usuarios, ¿sí? Algo muy básico, ¿sí? La idea no es como quedarnos ahí en esos detalles, sino pues que se entienda el concepto. Entonces, tenemos un formulario en el cual se va a registrar el documento de identidad, el correo electrónico y la contraseña, ¿sí? Eso no está validado. Vamos a suponer de que nosotros hicimos juicioso la parte de validación y que cuando el usuario le dé clic en almacenar, pues entonces todo eso ya me va a llevar a la base de datos y que los datos van a ser consistentes con lo que yo quiero que se almacene. Entonces, ahora sí necesitamos ir a este archivo llamado formulario de un bajo registro y necesitamos empezar a editar un poquito este formulario. Entonces, mire el action al que va a redireccionar por método post. Va a ir a un script llamado insertar nuevos usuarios.php. Ese script usted no lo ha creado. Entonces, desde luego, necesitamos crear ese script. ¿Se entiende un poco? Creo que sí. No. O sea, cuando digo script me refiero a un archivo de PHP. Entonces necesitamos crear un archivo vacío. En este caso, pues yo le puse... bueno, el nombre no importa, ¿sí? O sea, la idea es que sean de pronto unos nombres descriptivos. Ya cada uno mirará cómo hace para... Abajo está la opción de renombre. Entonces, si quiere, colóquele el mismo nombre que yo tengo asociado al formulario. Le podría colocar, no sé cómo estaba ahí en el otro archivo. Inicio, sesión, creo que era. No, en ese no. No, sí, perdón, era en ese, qué pena. Insertar nuevos usuarios.php, yo lo llamé así. Entonces, todo lo que el usuario ingrese por teclado va a llegar al backend por medio de ese script. Listo, bien. Entonces, ¿alguien se acuerda qué tenemos que hacer acá? ¿Quién se acuerda qué nos toca hacer aquí en este punto, muchachos? Así no sea en código, pero al menos que mencione con sus propias palabras qué nos toca hacer. Esto creo que fue tema del primero y del segundo GEA que tuvimos. Nadie se acuerda. ¿Quién no se acuerda de qué sigue? Muchachos. Listo, por aquí Nicolás dice, con el script crear la conexión. Bueno, eso es necesario, ¿sí? Eso ya lo vamos a hacer porque eso no lo tenemos. Pero hay algo que, o sea, en relación a lo que estamos haciendo en este momento, hay algo y eso ya lo habíamos visto. No sé si se les olvidó. ¿A quién se le olvidó, por ejemplo? O sea, alguien que diga algo. Alguien que mencione, no, a mí se me olvidó, no me acuerdo, cualquier cosa. Pero alguien que diga algo, muchachos. Pues hay algo particular que a mí me suele suceder y es que yo a veces, pues yo suelo entender el procedimiento, pero al final como que lo que me cuesta es empezar a conectar en qué momento va qué cosa. Entonces,
Por eso es que a veces como que uno se pierde, o por ejemplo yo me pierdo en cuál es el siguiente paso. Ya después de que usted nos lo explica, pues ahí ya como que, ah, sí, ¿verdad? Era este. Ok, Pero sí como que, como es algo, entre comillas, pues muy nuevo realmente, entonces es difícil como que llevar ese orden cronológico en la mente. listo. Bien, gracias. Bueno, alguien dice que es el tema de la conexión. Vean, muchachos, nosotros podemos empezar por donde nosotros, entre comillas, queramos, ¿sí? O sea, muchas personas empiezan creando la conexión desde el inicio, ¿sí? En este caso, en este momento, nosotros como tal no estamos mandándole todavía ningún registro a la base de datos. Ya vamos para allá, pero antes de eso hay que hacer algo y eso sí o sí nos toca hacerlos. O sea, lo de la base de datos también, pero como por el orden en el que íbamos, hay algo que hay que hacer antes que la conexión de la base de datos. Recuerden ustedes que cuando nosotros decimos en el action, miren que ahí dice insertar nuevos usuarios.php y abajo hay un botón en el que dice almacenar, que tiene una clase de Bootstrap y el tipo es submit. Eso quiere decir como enviar, ¿sí? Como que envíeme todo lo que yo recojo en estos inputs de este formulario, ¿sí? ¿Y a dónde va a ir eso? Al action insertar nuevos usuarios por medio del método post. Entonces, nosotros nos vamos a ese script, insertar nuevos usuarios y ahí sí que necesitamos la conexión con la base de datos, pero también necesitamos recibir esos datos por método post, ¿sí? Eso ya lo hemos visto, no sé si se les olvidó. Entonces, si quiere, Leandro, creo que ese archivo va a quedar así tal cual. Creo que ese ya no hay, lo puede guardar y lo puede cerrar de una vez. A mí me gusta como ir cerrando cuando ya no voy a usar más los archivos para que eso no genere ahí ruido. El htaccess tampoco lo vamos a usar más, entonces... bueno, si está claro todo en este formulario, para los que no tienen el código, o sea, lo que quiero es que quede claro el concepto, ¿sí? Ya ustedes mirarán qué particularidades hay en este formulario. Por ejemplo, miren que el input del password tiene dos nombres, tiene password 1 y password 2. ¿Eso por qué lo hice? Porque recuerden que hay que validar. Entonces, desde JavaScript yo podría crearme una función en la que yo diga, ¿será que estos dos campos con nombre 1 y nombre 2 son iguales? Si no son iguales, pues entonces quiere decir que la contraseña no es la misma, que el campo de confirmación con el campo de creación de contraseña no es igual, entonces el usuario no podría darle clic a ese botón enviar. Para eso lo hice. En este caso, vamos a suponer de que la persona está ingresando todo correctamente o de que está validado, ¿sí? Entonces, ya podemos cerrar ese archivo y nos vamos ahorita a este insertar nuevos usuarios. Entonces, como yo les digo, aquí necesitamos recibir por método post los datos que envía el usuario, independientemente de que tengamos conexión o no con la base de datos, eso es lo primero que toca hacer. Obviamente que vamos a necesitar la conexión, pero necesitamos recibir por método post esos datos. ¿Alguien se acuerda ya cómo se hace eso? Bueno, entonces, lo primero es abrir el script de PHP puro, ¿sí? Aquí no estamos en HTML, sino que necesitamos abrir el script de PHP puro. No sé si recuerda, Leandro, pero es así, con el signo de menor que y el signo de cierre de interrogación y la palabra PHP. Eso, PHP, listo. Y para cerrar ese script, usted le da un enter. Listo, denle más enter que hay dentro de esas dos etiquetas es que vamos a escribir el código, entonces lo cierra con el mismo signo de pregunta y con el símbolo de mayor que. Listo. Ahí el editor de código ya entiende que estamos trabajando con PHP puro, ¿sí? Ahí no vamos a meter nada de HTML así directamente. Entonces, ahora sí, vamos a recibir en una variable que se llame, por ejemplo, correo, podríamos... bueno, ¿cómo se declaran variables aquí? Recuerden que es con el signo de pesos. En esa variable que nosotros vamos a llamar correo, la hacemos igual
Listo. Entonces, vamos a recibir eso por método POST. ¿Y cómo se hace? El signo de pesos nuevamente, guión bajo. Miren que el editor de código ahí ya me está sugiriendo, bueno, ¿usted qué quiere hacer? Entonces, ahí usted le va a decir por método POST, que es el quinto. Eso, listo. Y abrimos corchetes. Eso, muy bien. Y dentro de esos corchetes, con comilla simple, no, lo que tenía antes, eso. Y ahí con comillas simples, dentro de... Es más, no estoy seguro, creo que también se pueden las otras comillas, no lo tengo muy claro en este momento. Entonces ahí vamos a recibir lo que el usuario ingresó en el campo de correo. ¿Y cómo recibimos eso? Pues hay que ir a mirar en el otro archivo cómo se llama en particular ese campo. Para que Leandro no tenga que ir a mirarlo, entonces yo le digo que ese campo se llama email. Creo que por ahí hay una tilde, recuerden que eso no... Listo. Y usamos, es que yo no sé si esas son las comillas, es que la verdad no alcanzo a ver bien la pantalla, se ve pequeñito. Eso. Dejémoslo así, que creo que con eso también sirve. Listo, gracias. Y punto y coma. No, el punto y coma va al final, es lo último. Listo, bien. ¿Y cómo hacemos para ver si lo que el usuario ingresó por teclado, si es lo que estamos recibiendo? Pues hacemos un eco de eso que hay ahí. Se puede hacer en esa misma línea o en otra. Pues, eco de correo. E imprimimos esa variable. No, o sea, eco de la variable correo. Entonces, eso. Listo. Y cerramos con punto y coma. Y guardamos. Y vamos a probar si eso sí sirve. Bueno, el documento de identidad es algo que, digamos que es como algo más personalizado, como para no mostrarle en ese caso al usuario. Se logueó el usuario con el correo tal, de pronto con el documento o con el nombre, pero pues en este caso no estamos usando el nombre. Listo, ahí usted se podrá dar cuenta que pues, la contraseña ni siquiera la estamos recibiendo. Creo que hay que llenar cualquier cosa. Como le digo, eso no está validado. La idea es que cada uno lo valide después. Listo, entonces le vamos a dar a almacenar. Entonces miren que ahí automáticamente ya PHP me dice, vea, el correo que usted ingresó es este. ¿Qué necesitamos hacer ahí? Lo mismo con los otros datos. ¿Y cómo lo hacemos? Tal cual, copiando y pegando esas líneas que ya están ahí definidas. Pues obviamente no vamos a mostrarle al usuario porque el usuario nunca va a ver esto. Recuerden que todo lo que sea desde el lado del servidor, el usuario no lo va a ver. Entonces esos ecos no los vamos a necesitar. ¿Qué necesitamos? El documento, el correo y el password. En este caso, como yo les digo, no hay validación, entonces podemos usar cualquiera de los dos que hay ahí. Listo. Muy bien. Como le digo, no, Leandro, ese eco, pues eso no se va a ver. Y si se alcanza a ver, de pronto va a ser muy rápido. Entonces eso mejor quitarlo, lo de los ecos. Nada más eso es como cuando uno lo está probando para ver si le llega lo que uno necesita. Listo. Entonces, ahora sí, los que decían que necesitamos la conexión con la base de datos tenían toda la razón, ¿sí? Si quiere, copies el archivo de conexión que usted tenía en la otra carpeta y se lo trae para acá. Y usamos esa misma base de datos. Y lo que vamos a hacer ahorita es crear una tabla, así de manera rápida, para poder almacenar estos registros que tenemos ahí. No sé si usted tenga ese archivo. No sé si es alguno de estos, sí. Si no, no. Déjeme ver ese que dice servidor, no creo que sea ese. Usted estuvo la semana anterior. Sí, pero no en el computador. Listo. Sí, no está. Bueno, no, entonces vamos a crear uno rápidamente.
¿sí? Entonces créese un archivo que se llame, no sé, conexión.php. Y lo mismo. Entonces creamos, abrimos las etiquetas de PHP y cerramos. Eso siempre hay que hacerlo. Listo. Entonces ahí dentro de esas dos vamos a generar nuestra conexión. Entonces esto hay muchas formas de hacerlo. Típicamente yo lo hago de la manera más sencilla. Le voy a mandar esto por el chat aquí de la reunión. Listo, entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Una variable que se llama conexión, y a esa variable yo le mando lo que me devuelve la función pgconnect, ¿sí? Entonces miren que ahí, en esa función, es necesario enviarle como parámetros el usuario, en este caso es Postgres, ¿cierto? Porque estamos trabajando con ese motor. La contraseña, yo siempre uso esa contraseña para lo que estoy haciendo aquí localmente. Ahí hay que cambiarla por la contraseña que usted le generó al Postgres. El puerto, no sé si sea el mismo, yo creo que debe ser el mismo. El nombre de la base de datos, el nombre que usted le haya puesto, y el host, en este caso pues es localhost porque estamos trabajando de manera local. Entonces, yo digo que sí, esa conexión, miren que con ese if que es que hay ahí abajo, yo estoy diciendo que si eso me vuelve falso, entonces muestro un mensaje que diga conexión no exitosa. Y si sí es exitosa, pues que no haga nada, ¿sí? Entonces ahí hay que cambiar por no sé si esa fue la que usted le definió al Postgres. Sí. Listo, perfecto. ¿Y usted tiene esa base de datos creada o no? Creo que no. Porque si no estuvo la semana anterior, entonces es probable que no lo... O bueno, sí estuvo, pero no tenía equipo. Listo, entonces vamos a crear muy rápidamente esa base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Ahí donde dice Database, arriba, ahí le damos clic derecho y crear base de datos. Listo, ahí el nombre. En este caso, dentro del código yo lo llamé GEA, podríamos darle ese mismo. Listo, y le damos guardar. Listo, bien. Ahí se va a crear nuestra base de datos, pero esa base de datos está vacía, no tiene ninguna tabla. Esperemos que ese PGAdmin 4, por eso a mí no me gusta, es que es muy lento. Listo, entonces vamos a pararnos sobre esa base de datos y vamos donde dice esquemas, abajo. Eso, y vamos a buscar donde dice tablas. Entonces ahí clic derecho y le damos crear nueva tabla. Esta base de datos solo va a tener una tabla. Espérenme un momentico, yo ya le digo cuál va a ser la estructura. Listo, entonces coloquémosle, por ejemplo, registro. Registro. Y arriba donde dice columnas, entonces ahí vamos a empezar a añadir, eso, muy bien. Vamos a empezar a añadir las columnas. Entonces, el primero, como siempre, es el ID. Y es de tipo serial. Y vamos a darle primary key. Listo, lo mismo. Entonces ahorita sí los otros campos. Sería el correo, que es de tipo texto. El primero. El correo, el documento de identidad y la contraseña. Todo eso es de tipo texto. Listo, una sola tabla ahí para no de pronto desgastarnos un poco ahí haciendo referencia a lo de llaves y demás, a lo de llaves foráneas. Listo, bien. Entonces vamos a darle guardar. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestra tabla creada. En esta tabla es que vamos a proceder a guardar, ¿sí? Vamos a proceder a guardar todo lo que
lo que nos llegue por ese formulario. Entonces ya este tema de la base de datos no lo vamos a, por ahora no lo vamos a necesitar más. Podríamos dejarlo así. Entonces nos devolvemos por favor al editor. Listo. Entonces ya tenemos la conexión, ¿cierto? Vamos a darle guardar ese archivo y lo cerramos de una vez. Listo. Entonces, aquí donde vamos a insertar estos datos, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos incluir ese archivo de conexión para que él sepa a qué base de datos va a ir a guardar esto que vamos a almacenar. Entonces, arriba, pues, se puede hacer en cualquier lado, pero yo pues, normalmente lo hago arriba. Entonces, ahí después de eso, antes del correo, entonces ahí vamos a hacer un include del archivo de conexión. Listo. Entonces, abrimos paréntesis, comillas, y el nombre del archivo. En este caso se llama conexión.php. Y le damos un punto y coma al final. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, como ya les dije, en cualquier momento. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestra conexión. Y ya tenemos también los datos que el usuario está ingresando por medio del formulario. Entonces ahí, ¿qué nos toca hacer? Ingresarlos, hacer las estructuras del SQL para almacenarlos en la base de datos. Entonces, si Leandro no sabe cómo es la estructura del SQL, entonces me pueda buscar en internet cómo es la estructura para un insert en SQL. Yo les había compartido como una lista de funciones, pero usted no la tiene. Entonces vamos a hacerlo incluso más APL, por así decirlo. Entonces miremos ahí en cualquiera de esas páginas. Y entonces vemos que la estructura del SQL es la siguiente. Tiene insert into y viene el nombre de la tabla y luego viene entre paréntesis las columnas. En este caso, ¿qué columnas? Pues las que tiene mi tabla. Y luego values y entre de los paréntesis los valores que están asociados a las variables que yo definí. Entonces, si quiere, copie ese ejemplo y vamos y lo editamos. Listo, entonces ahí después de las variables, obviamente después de recibirlas, al final, eso muy bien, entonces copiemos eso y ya lo adaptamos a lo que necesitamos. Listo, entonces, ¿cómo se hace típicamente esto? Lo asociamos a una variable, entonces declaremos una variable en la cual la podríamos llamar, por ejemplo, SQL, por ejemplo. Y recuerden que las variables se declaran con eso, bien. Igual, y abrimos y cerramos, se me fue la palabra, comillas, y al final punto y coma. Y dentro de esas comillas vamos a pegar esto que tenemos ahí. Listo. Si quiere darle un enter ahí, ahí tal cual donde está, no, al final, después de eso. Bueno, está bien. Listo. Entonces, ¿cuál es nuestra tabla? No recuerdo cuál fue el nombre que usted le definió. Registro. Entonces vamos a decirle que por favor me inserte dentro de registro en la columna, no recuerdo cuál es la primera columna, correo. Recuerden que el ID no se pone porque el ID lo usamos de tipo serial y ese es un auto incrementable. ¿Sí? Y así con las otras, separadas por coma. Tiene que ser el mismo, o sea, tiene que estar tal cual. Listo, y borramos lo demás, listo. Entonces ahorita los valores pues van a ser esas variables, pero con eso hay que hacer un pequeño truco ahí de concatenación, porque primero que todo, esas variables son de tipo string, ¿sí? Quiere decir que almacenan cadenas de caracteres. Entonces, dentro del values no le podemos mandar esas variables como si fueran números. Entonces vamos a hacer una cosa, Leandro, borremos todo lo que hay dentro de values, solo dejemos esos paréntesis. Entonces vamos a mandarle correo. Entonces, ¿cómo se hace para mandar un texto en comilla simple? Entonces, abrimos y cerramos comilla simple.
No recuerdo el ASCII de eso, entonces ahí sí nos toca. O si quieres se la mando por el chat. Listo, listo. Ah, Ya listo, la ya. encontré. Bueno, listo. Entonces, mire, una cosa que hay que hacer es borrar ese punto y coma, no el S. Ese no es ahí. Listo, entonces. Le vamos a decir, vea, le vamos a mandar una cadena de caracteres, pero le vamos a mandar una variable. Entonces hay que concatenar esa variable. ¿Cómo se hace eso? Con las comillas normales. Entonces, abra y cierre comillas normales. Listo. Y dentro de esas comillas, coloque dos puntos. No, el punto normal, pero eso. Y dentro de esos dos puntos, ahora sí, coloque a la variable correo, tal cual como está. Tiene que ser con el símbolo de pesos, porque estamos diciendo eso, ahí, listo, bien. Y vamos a hacer lo mismo, o sea, lo separa por coma. No, no, no. La coma va después de eso, ahí. Después de la última comilla. Listo. Otra coma y luego con el pago. Y si todo eso nos sale bien, nos queda un paso, eso ya nos tendría que insertar en la base de datos lo que el usuario está ingresando. Eso nada más. Bueno, aquí se me iba quedando algo. Espérenme, yo recuerdo una cosa. Listo. Le voy a pasar esa línea de código para no tener que dictársela. Vaya porfa a la Meet y llévese eso y ya se las explico. Recuerden que yo les había dicho, eso es antes de SQL. Recuerden, muchachos, que yo les había dicho que las contraseñas por lo general están encriptadas para que el administrador de la base de datos pues luego no vea qué es lo que uno tiene ahí como campo de contraseña. ¿Y qué me hace eso? La función password hash, ¿sí? Miren que esa función de PHP lo que hace es que yo le mando la contraseña y él en la variable passhash me encripta la contraseña con esos parámetros que están ahí. Exacto, entonces ahí ya dentro del parámetro que yo le mando en el SQL, ahí ya no va en password 1, sino que va passhash, porque passhash es lo que me almacena esa contraseña, pero encriptada. No sé si me hago entender. ¿Todos me siguen hasta aquí o hay alguna pregunta? Esa última parte la puede volver a repetir, Albero, por favor. Claro. Como yo les decía, la contraseña debe ir encriptada. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Miren que yo declaro una variable passhash. Esa variable ustedes la pueden llamar como quieran, ¿sí? Yo le puse en ese caso passhash. Y yo le estoy diciendo, vea, en esta variable almacéneme lo que me va a devolver la función password hash. La función password hash recibe unos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? La contraseña que el usuario ingresó. En este caso, se está almacenando en la variable password 1. Luego dice password default, que es un parámetro por defecto de la función, y luego ese 15 hace referencia al método de integración que está usando él por defecto. Entonces miren que prácticamente todo eso se sostiene, ahí lo único que habría que hacer es como cambiar la variable que yo estoy enviándole, en este caso pues Leandro ya lo hizo, y en el SQL lo que yo voy a hacer es cambiar password 1 por passhash, porque passhash, es más, si quieren pueden hacer un ejemplo. Si quiere haga una cosa, Leandro, denle por favor eco de password 1 y luego haga un eco de passhash para que ustedes vean la diferencia. Eco password 1, punto y coma, ahora un eco de passhash y entre los dos hágase un salto de línea. Recuerden que siempre es con punto y coma, denle un enter ahí. No, después de password 1, o sea, entre los dos vamos a generar un salto de línea. Entonces escriba eco, comillas, ahora y cierre comillas, punto y coma al final, y dentro de esas comillas, una etiqueta BR. Entonces, signo de menor que, BR, y signo de mayor que. Listo. Y vamos a hacer la prueba desde el formulario. Vamos a darle guardar.
Entonces usted en el formulario va a escribir una contraseña normal, lo que usted quiera, cualquier cosa. Listo, ahí pues el documento, pues cualquier número, el correo pues también podría ser hipotético. Listo. Usted de contraseña puso el mismo documento. Bueno, ahí hay un problema, ahí hay un error con el archivo de conexión. Miremos a ver qué está pasando. No sé si es que se llamó de una manera que no es. No, yo creo que eso está bien. Lo que está mal es la manera en la que estamos haciendo el llamado. Vamos al otro script. Sí, es un problema, pero no sé si sea con la conexión. No sé si sea con el puerto. No sé, yo veo esto bien. Ahí sí les pido, muchachos, que por favor me ayuden a mirar. Hagamos una cosa. Vamos al navegador y vamos a darle, vamos a ir al script de conexión. Entonces démosle ahí en la URL, conexión.php. Vamos a ver si la conexión sí está bien o si hay algún parámetro que no. Listo. Desde la conexión hay un error. Yo no sé si ese fue el mismo puerto que usted le definió, si la contraseña sí quedó bien. De pronto el puerto, Y no recuerda cuál le puso. ¿en dónde se pone el puerto? Porque este lo tenías tú. Sí, ese puerto se lo coloca uno cuando está instalando el Postgres. La verdad, no recuerdo qué comando existe para ver el puerto. No sé si admin 4 me permita ver eso de alguna manera. Me toca buscar. Yo creo que debe existir algún comando. ¿Alguien sabe, muchachos? Por el favor de que me colaboren ahí con esa parte. Listo. Por ahí Nicolás está haciendo un aporte. Y la contraseña sí está bien. Sí, la contraseña sí está bien. Listo, voy a leer lo que está leyendo Nicolás. Entonces él dice como que nos vayamos a las propiedades, me imagino que será pgadmin 4. Nicolás, no puede activar el micrófono, es que así es más fácil. Donde tiene las tablas, es que no. Eh, Ah, listo. Eso, clic derecho ahí, propiedades. No sé si de pronto ahí en ese icono de información muestra algo. Por eso yo quería hacer la conexión, la instalación con todos ustedes cuando se estaba instalando esto. Es que yo sé que hay un comando para ver eso, pero la verdad no lo recuerdo. De hecho, creo que hay que tener seteadas las variables del sistema para ejecutar ese comando.
Leandro ya encontró eso desde el pre-admin 4. ¿Qué cosa? Perdón, Leandro, Nicolás. Ah, Porque si él ya lo encontró, pues más fácil nos comparte la pantalla y vemos. Es que yo sé que hay un comando, pero no lo recuerdo. Bueno, y los demás. Los demás que han estado tan callados el día de hoy, ¿cómo vamos? ¿Los demás están solo siguiendo o están también intentando implementar lo que tenemos propuesto? No sé, por ejemplo, Juan Daniel. Juan Daniel, ¿está por ahí? Ahí estamos un poquito graves, muchachos. no, pues aquí dice que el puerto debería ser 5432. El que Sí, es tenemos. que por defecto, pues yo no sé si usted alguna vez ha instalado otro. Ah, puede ser que esté ocurriendo algo. Yo creo saber qué es lo que está sucediendo. Vamos al SAMP. Es que yo creo que usted no tiene activado. Probablemente si usted no instaló conmigo el Postgres, probablemente tampoco tenga esto. Vamos a darle ahí donde dice Apache config. En la línea del Apache, ahí donde dice config y php.ini. Listo, entonces dele ahí donde dice como buscar. No recuerdo dónde dice eso, si es en edición o en archivo. Buscar. Entonces escriba punto y coma. Escriba EX T. Creo que con eso es suficiente como extensión. EXT. Punto y coma EXT. Eso sí tiene que salir. Es que no alcanzo a ver. Se lo voy a mandar por aquí porque no alcanzo a ver si usted lo está escribiendo bien. ¿Vale? No, eso sí tiene que salir. Busquémoslo entonces como medio manualmente. Yo más o menos sé que eso está como por la mitad. No, eso está como por la mitad del documento. Donde hay como un bloque de comentarios. Baje un poquito, baje no tan rápido. Baje más. Yo le digo más o menos en dónde se detiene. Listo, por ahí. Suba un poco. Un poquito. Suba más. Y listo, ahí. Quédese ahí. Descomente. Mira donde dice extensión guión bajo punto .pgsql. El penúltimo, como ese bloque. ¿Sí? Quítele ese punto y coma a eso. Listo. Y dele guardar. Y ahora reinicie el servicio de Apache y el de Postgres. Listo. Y vuelva, bueno, no era necesidad de cerrarlo. Y vuelva a darle Start y vamos a ver si era por eso. Vamos al de conexión. Démosle F5 ahí. Listo. Era por eso. Uy, Ya no nos inquieto. está dando. Lo que pasa es que SAM por defecto viene con MySQL. Hay que descomentar la opción del Postgres.
era por eso. Entonces, lo demás está bien. Listo. Listo, entonces volvamos un poco a ver si nos alcanza el tiempo. Ya van a ser las 3:30. Entonces, miren que ahí la contraseña fue la que él puso, ¿sí? 1302, no sé qué. Y la contraseña encriptada es la que tenemos a continuación. Esa es la diferencia de lo que me hace esa línea que yo les envié por aquí y que alguien me pidió que volviera a explicar, ¿sí? Entonces, ya podemos cerrar eso de conexión. Vamos a mandarle al insert no password 1, sino pass hash, ¿sí? Eso lo podemos quitar, eso seco. Y vamos a mandarle en lugar de password 1 al final, sino le mandamos es pass hash. No, pero la variable. La variable que está al inicio, que es la que está almacenando todo. Listo, listo. Listo, Ya, entonces le sí. mandamos eso. En lugar de... No, ahí no. Abajo en el SQL. O sea, todo lo que hicimos fue capturar los datos, luego lo encriptamos, eso. Y ahí ya se la vamos a mandar a la base de datos. Entonces, luego de ese punto y coma final, vamos a declarar otra variable. E incluso creo que no es necesario declarar otra variable. Bueno, no sé. Declaremos otra variable. No sé, póngale el nombre que quiera. Y démosle igual. Entonces vamos a llamar a la función pgquery. pg-query. Con U. Ve, qué raro que no me la muestre ahí. Y abrimos paréntesis y cerramos. Y ahí le vamos a mandar la variable SQL. Miren que yo todo esto lo podría hacer ahí mismo, pero de pronto no queda tan claro. Y vamos a darle punto y coma. Y si mal no estoy, esto ya nos debería guardar los registros en la base de datos. Entonces hagamos una cosa, Leandro, dele F5 ahí, ni siquiera es necesario retroceder. Dele F5 y dele continuar. Listo, y vamos a ver la base de datos. Listo, vamos a ver si sí quedaron registros almacenados. No sé muy bien cómo es que es aquí en PGAdmin 4. No, parece sobre la tabla. Y dele scripts. Bueno, creo que ahí decía mostrar datos. Creo que por ahí también se debe poder. Dele mostrar todas las columnas, eso. Todas las filas, perdón. Listo, ahí quedó el dato almacenado. Eso, básicamente, es lo primero que había que hacer. Generar un formulario para almacenar los registros. Entonces, cuando ya se tenga eso, cuando el usuario ya ingrese, ya se registra en la aplicación, hay que redireccionarlo hacia la vista del login. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Volvamos otra vez al editor y vamos a escribir ahí header. Se lo voy a mandar por acá. Bueno. Listo. Y ahí en lugar de login, pues usted le dice que se vaya a index. Eso lo que hace es, mire que él viene de arriba hacia abajo, recorre eso e inserta y luego le dice, por favor, redirecciona al usuario a ese archivo index. Entonces dele guardar y nuevamente dele F5 ahí y ya va a ver cómo, ahí va a quedar 2 veces el registro, pero bueno, no pasa nada. Listo, ahí me redireccionó. Entonces en este caso ya el usuario ya está registrado, ¿sí? Que era algo que nos faltaba. Y todo esto lo hice para que ustedes recordaran esa parte y para que vieran cómo funciona lo del password hash. Ven que es algo muy fácil. En una sola línea ya se encripta la contraseña. Entonces ahora sí, madre, nos queda media hora y casi no hemos avanzado. Vamos a trabajar como tal lo del login. Entonces,
volvemos a este archivo, a este formulario del login. ¿Sí? Nos olvidamos ahorita de lo del registro, ya sabemos que ya se está insertando. Entonces venimos y necesitamos crear, a ver, ¿dónde está el action de ese formulario? No, no lo veo. Ah, se llama inicio sesión. Entonces créese rápidamente ese script llamado inicio sesión.php. Un nuevo archivo. ¿En dónde está? Allá. Listo, aquí no nos vamos a demorar tampoco mucho. Yo creo que sí vamos a alcanzar si dinamizamos un poco esto. Entonces, lo mismo de siempre. ¿Qué necesitamos ahí? La conexión con la base de datos. Recuerde que siempre hay que abrir etiquetas de PHP. Si quiere, cópiese y péguese la estructura del otro. Por ejemplo, el de insertar, que ya usted ve que eso ya tiene muchas cosas. Listo, entonces lo primero es eso, el include con la conexión. Listo. Y lo mismo, vamos a recibir por método post lo que el usuario me está enviando desde el otro formulario. Entonces, lo mismo que estamos haciendo ahorita. Correo y Listo, en este caso solo serían esos dos. Eso, bien. Listo, entonces, ahora, ¿qué necesitamos hacer? Lógicamente, ¿qué habíamos dicho de manera inicial? Necesitamos mirar si lo que me llega por teclado, esto que tenemos aquí, coincide con lo que tenemos en la base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues por medio de una consulta SQL, ¿cierto? Vamos y consultamos a la base de datos lo que tenemos. Entonces, como les digo, para dinamizar esto y para que nos alcance el tiempo, por el chat envío esa línea de código. Listo. Entonces yo estoy diciendo, vea, en una variable que yo llamé consulta login, ahí estoy seleccionando el correo, el documento. No, deje eso ahí tal cual. Entonces estoy seleccionando el correo, el documento y la contraseña. ¿De dónde? De la tabla de registro. En este caso se llama, ¿cómo es que es usuario? No recuerdo. ¿Registro también? correo, No, contraseña. la tabla. Es que yo no alcanzo a ver bien. Ah, la tabla se llama registro, sí. Listo, entonces se llama, yo también la tenía así. Entonces miren lo que estoy haciendo ahí. Estoy diciendo, vea, por favor seleccione el correo, la contraseña y el documento. ¿De dónde? De la tabla registro. ¿Sí? Donde el correo es igual al correo que yo estoy recibiendo por método post, ¿sí? O sea, yo estoy comparando el correo que hay en la base de datos con el correo que estoy recibiendo por medio del teclado. En este caso, pues hay que cambiarle el nombre a esa variable. ¿Sí se entiende? O sea, a email user ya no se va a llamar email user, sino que se va a llamar correo. Mm. Listo. Ya, eso ya de por sí ya me está generando una consulta. ¿Y cómo corremos esa consulta? Al igual que lo hicimos con el insert. Declaramos una variable en la cual la podríamos llamar como ejecución, ejecutar, no sé, cualquier cosa, y llamamos a la función pgquery y le mandamos como parámetro lo que tenemos en el SQL. Miren que es lo mismo que yo hacía con las funciones que yo definí
Esas funciones yo se las compartí, solo que pues me parece que la sintaxis es más larga si la hacemos así. ¿Aquí cómo se agrega? Nada, ¿Cuál o es la sea, sintaxis? pgquery, recuerde que es lo mismo que teníamos o sea, aquí ya le estamos diciendo a la función pgquery, vea, ejecúteme lo que hay en el SQL. Listo. En este caso, pues se llama consulta login. Listo. Ahí eso ya me está devolviendo la consulta. ¿Cómo hacemos para extraer lo que tenemos? Porque miren que eso me puede estar devolviendo muchas cosas. Entonces, le voy a mandar esa línea ahí de código, eso yo ya lo hice. Se la voy a enviar por acá. Ah, perdón, esa no es. El anterior. Esta. Que yo digo, en la variable extraer, la llamé así porque quise, ahí en esa variable extraer me va a quedar almacenado lo que se me ejecuta de mi SQL. Entonces yo le mando a la función pg fetch array, le mando ejecutar correo, exacto. Miren que eso es como una cadenita, ¿sí? Listo. Ya en extraer yo ya tengo el documento, el password y el correo. ¿Cómo hago para que me muestre solo una cosa? Pues entonces voy abajo y le digo extraer. Llamo a esa variable y le digo extraer, abro corchetes, no paréntesis. Listo. Y ahí dentro de esos corchetes abro y cierro comilla simple. Y le digo, por ejemplo, bueno, entonces aquí hago referencia a los campos que estoy señalando en el select. Por ejemplo, usted está diciendo contraseña y doc identidad. Entonces ahí usted dice, quiero que aquí me muestre documento de identidad. Entonces copia y pegue lo que tiene ahí en el select y lo muestra ahí. Y hace un punto y coma y haga un eco de eso. Al comienzo de esa línea, no, ahí sí, o sea, en este caso le tocaría asignarle eso a una variable o hacer el eco. Mejor asignarle una variable a eso, porque lo vamos a necesitar. Entonces diga, por ejemplo, no sé, documento es igual a lo que tiene arriba. Se puede cortar esa línea. Es lo mismo, la hubiera podido cortar. ¿Cómo así? Sí, o sea, eso que tiene arriba en la línea 15, páselo a la línea 17, todo y ya. Listo. Y lo que tiene en la línea 15 ya lo puede borrar. Listo. Entonces ahora sí hágase un eco de documento. Y haga un punto y coma. Entonces ahora sí dele guardar y vamos a probar eso. Listo. Entonces con el correo que usted ya tiene ahí registrado. Listo. Ahí hay unos errores. Vamos a ver de qué se trata. A ver, dice que no está definido correo electrónico y no está definido el password. Y dice intenta acceder al desplazamiento de la matriz. Bueno, déjeme ver la línea 15. La 4 y la 5 no pasa nada con eso. La línea 15. No sé por qué me está mostrando ese error. Espérame, yo detallo bien qué está sucediendo ahí. No, las comillas siempre van. De eso sí estoy casi seguro de que esas comillas siempre van.
Alguien me pregunta por la ruta. No entiendo lo de la ruta. No sé si es que no está... No, la consulta SQL está bien. Select. Los campos sí se llaman y sí, usted le modificó los campos. Y la conexión está ahí. ¿Cómo así que la alineación? Ah, no, la indentación no, aquí no es necesario. Pues eso se hace más como por algo estético, pero no, en este caso no tiene nada que ver. O sea, yo, la verdad, veo todo bien, no sé por qué no está sirviendo. Porque es exactamente lo mismo que yo tengo acá, o sea, las indicaciones que le das es exactamente lo mismo que yo escribí. Déjeme ver nuevamente el error. Un momento, por aquí dice Nicolás, si no necesita hacer un include al archivo donde está el formulario, pues no es necesario. Es que no entiendo por qué me muestra como si me estuviera volviendo una matriz. Hagamos una cosa, cambiemos ese tipo, cambiemos ese, que no sea el documento de identidad, sino por ejemplo la contraseña, o sea, no se me deja desconcertado eso por completo. O el correo, cualquiera de esos. Y démosle guardar y démosle F5. Me sigue molestando por eso. Déjeme ver la base de datos. Es que yo veo que los campos se llaman igual. Déjeme, yo comparto un momentico la pantalla. Ahí ya la están viendo. Hola, ¿se ve la pantalla? Sí, ya se ve la pantalla. Listo, bueno, no sé, o sea, básicamente lo que hice es que ya nos estamos quedando ahí como sin tiempo, pero entonces básicamente lo que hice fue exactamente lo mismo. Yo le digo, en una variable documento, por medio de este extraer que tiene la consulta y tiene la ejecución de la consulta, extráigame el documento, el password y el correo, ¿sí? No sé si de pronto alguien aquí, de pronto ve cuál es el error que tiene el compañero, yo no lo veo, la verdad, no sé qué estará malo ahí. Listo. Luego de eso, de que aquí en esta variable, no, pues ¿saben qué voy a hacer? Más bien voy a mostrarles acá. Voy a quitar esto. ¿Sí? Voy a quitar eso. Voy a venir acá a iniciar sesión y voy a hacer un eco, por ejemplo, email. Es básicamente lo mismo que llevamos hasta ahí. Yo le voy a decir, vean. Ah, bueno, aquí ya hay un error porque él aquí no me está redireccionando a ningún lado. Listo, no, voy a omitir esta parte, simplemente les quería mostrar cómo esta consulta sí me está trayendo esta parte, pero me tengo que ir a modificar algo más por acá y no tenemos mucho tiempo. Entonces, con estas extracción de variables, lo que hacemos es ir a la base de datos y en el campo documento me va a quedar almacenado en esta variable de documento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, bueno, el documento para lo de la sesión, ¿sí? Pero nosotros necesitamos la contraseña y el correo, ¿sí? Aquí en esta variable password y en esta variable email tenemos almacenado lo que está en la base de datos. Entonces, ahorita, ¿cómo hacemos esa verificación? Decimos que si
la contraseña del usuario, que me llegó por método POST, esta que tenemos aquí, es la que el usuario ingresa por teclado. Entonces, yo le mando a esta función password verify. ¿Y por qué a esta función? Porque recuerden que la contraseña está encriptada. Entonces, esta función es la que, entre comillas, me desencripta eso, ¿sí? Entre comillas, porque no funciona así realmente, pero básicamente es la que va y busca. Si lo que me llega por teclado es igual a lo que yo estoy extrayendo, entonces en este caso yo podría no hacer extraer password, sino que directamente le mando la variable password, ¿sí? Lo voy a hacer, de pronto queda un poquito más claro así. Entonces yo estoy comparando la contraseña que me llega por teclado, que es esta, más la contraseña que estoy extrayendo desde la base de datos con esto, ¿sí? Entonces yo digo, si esto se cumple y además el usuario, perdón, el correo que me llega por método POST es igual al correo que yo estoy intentando extraer de la base de datos, miren que si todo esto se cumple, entonces la contraseña y el correo son iguales. Entonces, si todo esto es igual, entonces, ¿qué va a suceder? Voy a generar una variable llamada variable sesión, ¿sí? Y le digo que esto va a ser igual al documento. ¿Eso qué quiere decir? Que la sesión va a quedar como asociada al documento de identidad, ¿sí? Entonces, por eso, aquí yo digo, listo, aquí yo quería mostrar un mensaje, pero bueno, eso en últimas no lo estoy mostrando aquí, esto lo podría quitar. Listo. Entonces, yo digo, mi sesión va a ser igual al documento de identidad. Digo, la variable en el campo documento va a ser igual al documento. Y una vez lo redirecciono, en este caso, pues a tema que habíamos visto en el encuentro anterior acerca del CRUD, ¿sí? Y ya, entonces digo, si algo de esto no se cumple, es porque o la contraseña o el correo no son iguales, entonces lo devuelvo, ¿sí? Lo redirecciono aquí. Si algo de esto no se cumple, no es igual, pues, ¿qué va a pasar cuando yo le dé aquí? Pues miren que ahí cargó y me redirecciona nuevamente a esto. ¿Qué pasa cuando sí son iguales? Automáticamente me redirecciona, ¿sí? Pero aquí nos falta algo. Nos falta el script de generar la sesión, que es simplemente esto. Aquí yo lo que estoy diciendo, miren, créeme una variable, bueno, estoy llamando a la función session ID, que lo que me hace es generar los parámetros para crear una sesión, y aquí la estoy iniciando, ¿sí? Simplemente hago esto. Entonces yo le digo, hay una variable que en este caso yo estoy llamando var_session, y esa variable va a ser igual a la sesión subdocumento. ¿Y qué es sesión subdocumento? Es esto, perdón, esto que yo acabo de definir aquí, esto, ¿sí? Miren que sesión subdocumento es esto. Entonces yo estoy diciendo que me le asigna una variable var_session, esto que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta variable, este documento que yo tengo aquí, cuando esto queda en la línea 30, sea igual a nulo o esté vacío, inmediatamente me redireccione al login, ¿sí? Me redirecciona, es decir, cuando no hay ninguna sesión activa, básicamente lo va a redireccionar hasta el login, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo se hizo el cerrar sesión? Porque miren que esto me genera una sesión, ¿sí? Eso se hace automático. ¿Cómo se cierra la sesión? Entonces, por aquí está el script de cerrar sesión. Miren que también es muy básico. Yo estoy diciendo, a una sesión que ya existe, hágamele un unset de la sesión que yo estoy definiendo acá, esta misma sesión que yo tengo aquí. ¿Y qué es esto del unset? Me la deja vacía. Hay una función que se llama session destroy, esta función también nos podría servir. El único inconveniente con esta es que me va a destruir esta sesión y todas. Es decir, si hay una persona que ingresa desde otro lado, ¿sí? Que ingresa por acá, pues automáticamente cuando yo use session destroy va a sacar al usuario que está aquí y al usuario que está acá. Y pues eso no es lo que necesitamos. Entonces por eso no destruimos todas las variables de manera global, sino que lo hacemos, destruimos esta variable local, ¿sí? Y redireccionamos al usuario. Entonces cuando el usuario viene aquí a y le da clic aquí en cerrar sesión, entonces él lo que está haciendo es, viene y le da clic a esta etiqueta, ¿sí? A este hipervínculo, entonces él viene y le da clic acá y se ejecuta esto.
Y entonces cuando ya se ejecute esto, automáticamente lo redirecciona y esto es lo que nos permite cerrar sesión. ¿Cómo hacemos para que el usuario, para que esto no ocurra? Por ejemplo, yo inicio sesión aquí desde incógnito. Entonces va a decir que esta es la contraseña. ¿Cómo hago para que esto no ocurra? Él sabe que por incógnito hay una sesión con el usuario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero desde aquí, desde la pestaña normal, no hay ninguna sesión. ¿Cómo hacemos para que eso no ocurra? Lo único que tenemos que hacer es en cada vista, en este caso, ¿dónde estamos? Estamos en CRUD. Entonces, en cada vista del CRUD, lo que debemos hacer es ir y hacer un require del archivo de sesión. Miren que yo aquí estoy llamando al require, ¿sí? Yo estoy diciendo, por favor, hágame un require de sesión. Es decir, si esa sesión existe, pues entonces déjelo ir, ¿sí? Es muy probable que si yo hago aquí, copio y pego en esta otra, él automáticamente me deja ir hasta allá. Si yo cierro aquí y vengo y le doy F5 aquí, automáticamente se cerró las dos. Con este require es que nosotros podemos gestionar las dos sesiones en esta sola pestaña del navegador y desde luego que así va a funcionar cuando se conecten usuarios desde diferentes equipos. Les pido disculpas pues por el tema pues de haber corrido, o sea, yo quería que lo hiciéramos todo, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. Ustedes estuvieron bastante callados hoy, yo quiero saber si todos entendieron esta parte o hay alguna pregunta con respecto a esto. Como les digo, yo les comparto el código, yo se lo subo, digamos que ahí sí les pido un favor muchachos, y es que al menos para el próximo encuentro que es dentro de 8 días, todos lleguemos con todo full, ¿sí? Porque miren que cuando alguien no tiene algo instalado o no le está corriendo, eso nos quita mucho tiempo y no podemos ver todo lo que se tiene planeado. Por ejemplo, hoy casi que estaba seguro de que íbamos a tener tiempo para lo de Git y lo de GitHub y no nos alcanzó el tiempo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, bienvenida. Y si alguien tiene algo que de pronto no le funcione de cara a lo que viene la próxima semana, me escriben al correo para que no se presenten estos inconvenientes. Y también pues les pido un poquito más de participación, que estuvieron muy callados. Entonces, es solo eso, muchachos. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud, adelante. ¿Está todo claro entonces? Listo. Pues muchachos, si no es más, pues dejaríamos así. Como les digo, en la próxima vamos a tratar o sea, ¿cuál es la recomendación? Les va a subir el código al Drive y bájenlo. Y ustedes mismos creen la base de datos con esos mismos campos, cosa que en la próxima clase ya todos partamos de lo mismo, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, me van comentando, no sé qué, sin ningún problema por el correo, yo les respondo y si necesitamos reunirnos en otro momento, no tengo ningún problema. Nos reunimos, pero lo que sí quiero es que en la última sesión, que es el próximo jueves, partamos todos de lo mismo para que veamos cómo es el consumo de las APIs y lo de las gráficas y lo del PDF, para que no tengamos que molestar más con la configuración del entorno de desarrollo. Listo. Si no es más, pues entonces nos vemos dentro de 8 días. En un ratico le subo. Jorge, todo eso está en el Drive. Ahí están las grabaciones. Listo, no, gracias a ustedes. Ahí me disculpan pues los inconvenientes presentados. Hasta luego, estén bien.